Bueno, pues buenos días, de domingo por la mañana. Yo soy Enrique Gallard, de Somos, y bueno, hoy en este programa vamos a analizar la polémica que se ha producido esta semana por el tema del carril bici experimental que ha impulsado el bipartito en el Ayuntamiento de Oviedo. Ha habido mucha polémica, vamos a repasarlo un poco ahora. Y vamos a contar con la colaboración y las opiniones del compañero Nacho del Páramo, ¿vale? Que como sabéis es concejal de Somos Oviedo, fue también concejal de urbanismo en la pasada legislatura y bueno, él es, además de arquitecto, también es un usuario habitual de la bicicleta. Entonces, bueno, pues aprovechando el tema, tenemos una opinión bastante autorizada sobre estas cuestiones, ¿vale? Que la aprovecharemos. Vamos a empezar repasando un poco las titulares de prensa de esta semana, ¿vale? Para ver un poco de muestras de cómo fue la polémica, ¿vale? Para tener un poco de visión de esto. Bien, el día 24, ya el día anterior se habían empezado a aparecer los carriles bici pintados por todo Oviedo. Y en el Carballón, pues bueno, sacan un titular que es polémica por el carril bici experimental, entre comillas, de Nacho Cuesta, que es el concejal de Ciudadanos de Urbanismo, ¿vale? Y en esta noticia ya se podían ir viendo las fotos de la chapuza, ¿no? Por así decirlo, amablemente. Esto es la calle Doctor Casal, bueno, veis aquí por medio de toda la gente. Esto es en la calle Uría, el solapamiento que hay entre el carril bici y las paradas del autobús, que imaginaos la que se puede liar ahí. Y bueno, en la noticia del Carballón tenéis una galería bastante completa de las imágenes, ¿vale? Del carril bici. Luego, por ejemplo, en Nortes, otro medio regional, también se hacen eco el día 24 del cachondeo en las redes con el carril bici de Cantelli. Bueno. En La Voz de Asturias, también el día 24, ya también se hacen eco un poco de las coñas que había en el Twitter y en las redes sociales con el tema de las fotos del carril bici que había hecho el bipartito, ¿no? Tu paseo como una partida del GTA, ¿vale? Mario Kart o carril suicida, ¿vale? El carril bici de Oviedo levanta críticas en redes sociales. En la Nueva España, ya de una manera un poquitín más neutral, por así decirlo, el carril bici de la discordia en Oviedo, ¿vale? Repasan un poco la situación con sus imágenes y todo esto. En el comercio, los ciclistas obetenses reclaman habilitar más carriles bici sin quitar espacio al peatón, ¿vale? Y bueno, analizan también un poco la cuestión, la polémica. Damos el salto a la prensa nacional y en el Huffington Post sacan el recorrido imposible del carril bici de Oviedo se hace viral. ¿Vale? El consistorio betense lo ha inaugurado por la Semana Europea de Movilidad, ¿vale? Y bueno, esto también van poniendo unos tweets que podéis ir siguiendo, ¿vale? Donde la gente hace coñas, comentarios y todo esto. En la sección Trending Topic de Público sale que el nuevo carril bici provisional de Oviedo, propio de una carrera de obstáculos, es sencillamente una genialidad, ¿vale? Y también ponen los comentarios de la gente en Twitter. Hay uno que es simpático, que ponen, no es fake, ¿vale? Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Oviedo estrena carril bici, ¿vale? Y ahí luego salen las fotos. Y bueno, pues los comentarios ya os podéis imaginar. Ayer mismo en Nortes también se hacían eco de las reivindicaciones relacionadas con el tema del carril bici en la manifestación que hubo por el tema del cambio climático de Juventud Asturias por el Clima, Fridays for Future y bueno, estos colectivos de los jóvenes que están luchando para parar la emergencia climática, ¿vale? Luego en Menéame, que es una red social de agregación de noticias, ¿vale? Que tiene bastante difusión. Bueno, pues sale la noticia de La Voz de Asturias, el carril bici Oviedo levanta críticas en redes sociales y hay un comentario, el primero que sale, que pone, este fue el alcalde que puso una bandera de España gigante de 50.000 euros que tienen que bajar cada 3 meses, que le pillaron 2 veces pasando facturas de sus viajes al ayuntamiento. ¿Os acordáis de esa polémica, no? Que también nos puso en portadas nacionales a la ciudad, ¿no? Que quitó los bancos pintados por el arco iris, que denegó la subvención a la cocina económica o que ha quitado becas de comedor a muchas de las familias más necesitadas, entre otras cosas. Esto también es otra de las polémicas recientes y yo creo que en activo que también tendremos que tratar
en otra ocasión, ¿vale? El tema de las becas, que es un escándalo. Y luego, bueno, pues este comentario obviamente hace referencia a cuando Oviedo salió en el intermedio, ¿vale? Bueno, fuimos portada nacional por una cuestión que yo creo que nos avergonzó bastante a todos, que era el tema de las facturas de los viajes y todo esto, ¿vale? Bien, pues nada, habiendo hecho este repaso, vamos a hablar un poco con Nacho para que bueno, nos dé un poco su visión del asunto, nos despeje dudas y nos informe un poco, ¿de acuerdo? Y lo que quiero recordaros es que al estar emitiendo por Facebook tenéis los comentarios del vídeo activados y podéis, si queréis, hacer alguna pregunta y luego más o menos lo que podamos vamos intentando que Nacho nos aclare las dudas que pueda haber, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues Nacho, lo primero que te quería preguntar, eh, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué aspecto destacarías de estos carriles bici experimentales, entre comillas, que bueno, con los que nos ha deleitado el bipartito del PP y Ciudadanos? Vale, en primer lugar, hago un órdago a la mayor porque yo no creo que esto se pueda definir como un carril bici. No, los carriles bici, al fin y al cabo, técnicamente esto es una acera bici, o son aceras bicis, pero bueno, tienen que tener algún tipo de funcionalidad y en este caso bueno, son simplemente vueltas y círculos decorativos. Pero bueno, lo que más me llama la atención es un concepto que falla de base, que es el ciclista urbana o cualquier persona que vea en bicicleta es muy consciente de que el principal función es proteger al más vulnerable, que es precisamente todo lo contrario que se ha hecho en estos carriles bici, ¿no? Tú como ciclista urbano, pues pretendes tener tu mayor seguridad. Normalmente en la carretera eres el agente más vulnerable, ¿no? Un coche te da un pequeño golpe y puede suponer un daño fundamental para ti, pero también eres muy consciente de cuando entras en entornos peatonales, quién es el agente principal de la calle, tienes el peatón. Y esto es precisamente el ataque o el mayor golpe o el mayor daño, pues un fallo de concepto totalmente planteado, el que en vías de tránsito restringido, porque en Oviedo no tenemos vías peatonales propiamente dichas, crees un carril específico para las bicicletas. Lo que va a hacer es un conflicto directo entre el medio de transporte más vulnerable, que es el peatón, o sea, va a hacer ir caminando los sitios, y el ciclista, lo que ocasionará, pues, lógicamente, problemas entre los dos. Y es lo que no tienes que hacer nunca, porque al final va a haber una reacción negativa en contra del ciclista. El ciclista ahora mismo, según la legislación, en un carril bici tiene prioridad y podría ir a 30 kilómetros por hora por una calle peatonal. Si atropella a alguien, el responsable es el peatón. Hay carriles o aceras bici que han planteado en zonas de acera. O sea, y es absurdo, ¿no? Al final y al cabo tienes que dar más espacio por un simple tema de bueno, de cuidado, ¿no? A la gente, estos espacios tienen que ser de seguridad para que los niños puedan ir tranquilos, la gente puede con un carrito, pueda seguir en cualquier condición y no estar pendiente de que te venga una bici y te pueda hacer cualquier tipo de daño. O sea, que parece ser que en la práctica han hecho justo lo que no hay que hacer. O sea, me han creado un problema donde no lo había relativamente. Entonces, es un poco también lo que denunciaban un poco los colectivos de gente de la bicicleta, ¿no? De que se ha creado un problema en esta donde no la había. Obviamente no teníamos un carril bici, nada de eso, pero con esta situación ahora estamos peor, de alguna manera, ¿no? ¿Tú por qué crees que puede ser esa? Porque han metido la pata de esta manera, por así decirlo. ¿Cuáles crees que son Yo las creo razones? que han improvisado, han creado, digamos, un elemento que con una idea de marketing, mira, hacemos algo, pero yo creo que, y por eso yo creo que también plantean el tema de que sea eventual, que se quite a los pocos semanas y se vaya, que sea deleble, ¿no? Que sea con pintura que se borre. Porque al fin y al cabo ha sido un elemento de un gasto superfluo hecho bueno, hacemos algo en la semana de movilidad y Mm. somos sostenibles, pero en verdad no, o sea, han hecho todo lo contrario que debería hacerse, ¿no? Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, pues intentábamos incluso hacer lo contrario, ¿no? Hicimos una campaña que nos mueve el respeto, era, pues bueno, para convencer al coche que tuviera respeto a los ciclistas, parase metro y medio cuando los adelanta, también en ciudad, una serie de cosas, y que el ciclista tuviera respeto con el peatón, y bueno, que el peatón también tuviera sus responsabilidades, ¿no? Que al final es un elemento
de cuidados unos y otros, ¿no? Yo creo que eso es fruto de la improvisación, es fruto también, que una cosa que sorprende mucho, porque tienen una empresa contratada para hacer un plan de movilidad urbano sostenible, ¿no? Pero donde ya aparecen definidos pues la estrategia de carriles bici de la ciudad, ¿no? Eso lo dejamos nosotros en nuestro gobierno hecho y lo que nos entiende es, bueno, vamos a hacer algo experimental, vamos a hacer en ese modelo, digamos, de carriles bici experimentales para ir quitando espacio al coche y dárselo a otros modos de desplazamiento, en este caso a la bicicleta. Y entonces eso tiene que ser desplazamientos o lugares que vayas de un lugar a otro y que sea eh, digamos, una alternativa, un modo de desplazamiento alternativo. Y que la gente diga, pues mira, en vez de coger el coche hoy para ir al centro, me hace buen tiempo tal, y me acerco en bicicleta o bajo, voy a la universidad en bicicleta en vez de coger el coche, ¿no? Que es lo que tendría que ser. Y no es un circuito sin sentido, dando vueltas que no lleva a ningún lado ni conecta ningún elemento, ningún nodo, digamos, de población o no junta la estación de tren con el Luca o no junta la universidad. No sirve para un desplazamiento real en bicicleta, ¿no? Lo que han hecho. Sí, sí, que sea para usarlo cotidianamente, no solo para dar un paseo, ¿no? Un día, sino que A sea ver, una cosa eso, habitual. es que eso es fundamental. Digamos, estas son las políticas que han hecho pues, toda Europa, esa transición a un modo de desplazamiento sostenible. Ellos en la crisis de los años 70 del petróleo se dan cuenta de que no tienen petróleo, que no tienen, principalmente Dinamarca y Holanda, no tienen medios, no tienen coches, no tienen grandes fábricas de coches, y hacen una transformación a un modelo basado en la bicicleta y el tren, ¿no? Entonces, es la transformación, o sea, Holanda no tenía los carriles bicis que vemos ahora, hace 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos el 80% de los vehículos de Oviedo se desplazan de la periferia, o sea, de los coches de Oviedo, se desplazan con de media 1,26 viajeros de la periferia al centro, que recorren menos de 2 kilómetros. Mucha de esa gente que va en ese sistema de transporte, lo hicieron en el coche, que al final contamina, gasta mucho espacio público, crea accidentes, bueno, es en muchas cuestiones negativo, o podemos trasladarlo a que sea a través bueno, del medio de la bicicleta. Y entonces para eso tienes que crear grandes ejes, que sería lo principal, lo fundamental ahora mismo, ejes de la periferia al centro, para que una persona, como en Coyoto, que está a una distancia relativamente cerca para ir en bicicleta, pueda llegar al centro desde el Escampes, pues puede llegar al centro en bicicleta seguro, a su ritmo, sin tener que convivir o, o soportar al coche y por su propio carril ciclista, ¿no? Vale, pero hay un argumento que se escucha mucho sobre el tema del carril bici y la bicicleta en Oviedo, ¿vale? Que es la típica argumentación que dice, bueno, que Oviedo que no es una buena ciudad para la bicicleta, bueno, por una parte porque la población es muy envejecida, está muy envejecida, por otra parte porque llueve con mucha frecuencia y luego obviamente el tema de las cuestas. ¿Tú qué responderías a esta argumentación? Que es muy Esa fue habitual. la misma argumentación que se hizo en toda Europa al principio con la gente que estaba enganchado al coche. O sea, nos han vendido el coche como un elemento básico de progreso y de estatus, en plan que en verdad es falso, no tienes por qué tener ese modelo. Y si te das cuenta, Oslo es una ciudad que tiene muchos carriles bici, tiene una población muy envejecida, tiene nieva y llueve mucho más que en Asturias, en plan, o mismamente en Holanda, aunque es que sí, ya no, llueve muchísimo más y nieva muchísimo más que en Asturias. Las pendientes en Austria, en los Alpes, no te puedes ni imaginar que son muchísimo mayores que las que tengamos aquí y se utiliza el sistema de cargas. Aparte, bueno, existen ya bicicletas eléctricas. La bicicleta tiene un elemento maravilloso que en cualquier momento determinado te conviertes en peatón y puedes subir las cuestas caminando. Y también una cuesta implica que se sube, pero también se baja. Si tú eres capaz de, a través de un sistema pensado, de combinar distintos modos de transporte, por ejemplo, puedes subir a la universidad en autobús con tu bicicleta, plegable o no, o un sistema de carga de bicicletas que tienen en ciertos países el autobús y bajar con la bicicleta sin dar una pedalada. Otro detalle también importante, más del 80% de las vías en Oviedo se consideran vías llanas, planas, no tienen menos de un 6% de pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, tú si quieres subir la tenderina,
pues te cuesta mucho como ciclista. Pero en paralelo puedes buscarte otro recorrido, en este caso, por ejemplo, lo que era el Boulevard de Santullano, que no tiene casi pendiente, me refiero para conectarte al mismo punto sin tener Ujú, que, tendrás que hacer un pequeño rodeo, igual que le pasa al coche, ¿no? El coche no va por las zonas de mayor pendiente por escaleras, ¿no? Pues hace un rodeo, llega al sitio, pues la bicicleta tienes que, normalmente los ujú, ciclistas urbanos tenemos nuestros recorridos ya, nuestro mapa mental de la ciudad, por dónde ir, dónde subir. Ah, bueno, aquí aprovecho el ascensor del tren para subir para arriba y entonces ya llego hasta la losa, en la losa voy recto y no me tengo que a lo mejor subir por tren, ¿no? Cojo Uría, ujú. subo un ascensor, me meto en otro lugar y no subo casi puestos. Sí, mira, precisamente tenemos una pregunta de Alberto Tellez por los comentarios del Facebook, que la ponemos aquí. ¿Tenéis algún plan o propuesta o proyecto alternativo? Soy ciclista diario por Oviedo desde hace años y también durante muchos años por Madrid, mucho antes de que hubiera carriles bici allí. Yo quería que si pudieses desarrollar eso un poco, respondieras un poco a la pregunta, según tú, bueno, y somos también, ¿cómo sería un sistema de carriles bici en condiciones como Dios manda en Oviedo, ¿vale? ¿Qué coste, qué plazo de ejecución, cómo habría que montarlo, cómo tendrían que ser las rutas? Más o menos si nos podrías ilustrar un poco en esta línea. Vale, en primer lugar, siempre digo lo mismo, ¿eh? Como urbanista. La ciudad se desarrolla a muy largo plazo. Entonces tenemos que pensarlo, o sea, cuando Holanda o Dinamarca se plantea el cambio de movilidad, lo piensan a 40 años. Pero es el problema que tenemos, que las legislaturas a 4 años esto no acaban de comprender pues, los políticos. Entonces, tenemos que tener un plan a 30 años que nos dé una gran una red básica de carriles bici, que tampoco es muy difícil. Hay un documento, en este caso municipal, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es el que lo define. ¿Cómo sería ese? Y está definido ya, pero el documento. ¿Cuál sería en Oviedo las necesidades básicas? Las que apuntábamos un poco antes, de llevar tránsito desde la periferia al centro y buscar luego una serie de elementos que te permitan conectar los grandes nodos de desplazamiento. ¿A qué me refiero? Estación de tren, UCA, universidades y poder, bueno, desde Lugones en bicicleta ir pues, a la universidad tranquilamente a través de un recorrido seguro. Eso sería lo básico. Son principalmente 4 grandes ejes, sean Les Campes Centro, Lugones Centro, Coyoto Centro y Universidad, por no decir el Cristo Centro, lo que es, yo siempre en el plan de movilidad siempre decía que era como una mariposa, porque al final tienes como ese gran, como esas alas alrededor, esas 4 alas que tiene Oviedo, ¿verdad? Que hace Ujú, Siero se desarrolla un poco más, y luego a partir de ahí intentar unirlos a través de conexiones que sean pues de línea pendiente. En Oviedo tenemos una gran ventaja, que en su día tenemos una línea de ferrocarriles, pero que, bueno, tenía el Vasco y unía también ujú, a Coyoto, que permite tener ejes como casi sin pendiente, ¿no? Entonces son las líneas donde apoyábamos pues ese gran eje que era nuestra propuesta, que era el Boulevard de Santullano, era un gran eje, la primera eje vertebrador de ese plan general a nivel de ciudad, de una red de carriles bici que te unía Coyoto y hasta el centro. Y a partir de ahí coges el ascensor del Vasco, un momento determinado, y te pones a una cota que te permite llegar pues, al centro de la ciudad, ¿no? Que conecta con otra ujú. línea, que pues, ahí nos faltaría coger la fábrica de gas para conectar ya hasta San Lázaro, pero que justamente está eso bloqueado. Ese también era otro proyecto de ciudad que teníamos. Y es eso, pues vamos a ir creando una a una esas grandes líneas, porque al final se tardan un año, bueno, un año no, 4 o 5 años en hacer una y ir generando pues esas grandes ejes, ¿no? Y tener todo pues pensado a 30 años vamos a tener esta red, de igual manera que puedes tener una red de servicio de abastecimiento de aguas o tienes que tener una red de servicio de abastecimiento eléctrico, ¿no? Pues hay que pensarla, proyectarla y hacerla poco a poco. Pero estamos hablando, obviamente, para clarificar, de carril bici. Tú estás hablando de hacer un carril bici en condiciones, o sea, exclusivo para la bicicleta, La no bicicleta, cruzándose por ahí por las aceras y las papeleras y todo esto, ¿no? no, la bicicleta tiene que tener, uno, las dimensiones óptimas de pues, al menos 2 metros, 2 metros y medio de carril unidireccional, el modelo holandés o danés. Tú tienes, y en el sentido contrario, otro carril bici en dirección opuesta, ¿no? Eso es lo que tienes que tener, porque así tú cuando vas en bicicleta, si no tienes que compartir en dirección contraria, pero con otra, porque vas mucho más tenso, vas más relajado, vas tranquilamente pues, en tu necesidad.
Oviedo también habría que combinar luego esos espacios, esos grandes ejes de carriles ciclistas, ¿no? Ciclables, con otros espacios espacios compartidos, ya sea con el coche o con el peatón, ¿no? Eso es el que tenemos en Oviedo de tránsito restringido, que puede ser como centro, donde puedes compartir, y si hay muchos peatones, pues te bajas y vas caminando, y en otras que, bueno, puedes compartir o enlazarte con vías con el coche y poder ir. Sí, pues un poco para terminar ya, y a mí me da la impresión de que hay muchos políticos posiblemente de la derecha, pues, por ejemplo, un poco, quizá en Oviedo el bipartito sería un ejemplo. eh, Como que parece que tienen la mentalidad de que todo este tema del cambio climático, la movilidad sostenible, el urbanismo sostenible, como que es una cosa que pueden hacer, cubrir expediente, ¿no? Un poco, hacer un poco como la chapuza esta de los carriles bici y tal, como intentar cubrir expediente, e ir dejándolo ahí en el cajón, año tras año, y que aquí no pasa nada, ¿no? Como que al final no hacen una política puramente cosmética en este aspecto y ya está. Pero realmente aquí hay una apuesta muy fuerte desde, por ejemplo, desde instituciones europeas con todo el tema del cambio climático y las políticas asociadas a la lucha contra el cambio climático que están obligando a empezar a las ciudades a tener que tener este tipo de planes y que sean efectivos. ¿Realmente puede seguir un ayuntamiento mirando para otro lado en políticas de movilidad, como pasa en Oviedo con el actual equipo de gobierno? A ver, Europa ya se ha dado cuenta y ellos nos llevan 40 años o 50 años al respecto a esto de la necesidad de cambiar el modelo de desplazamiento. La dependencia que tenemos en este caso el petróleo es básico que cambiarla y quitarla, ¿no? Pero somos una economía totalmente dependiente de una materia prima que no tenemos a nivel europeo. Y eso se han dado cuenta todo el norte de Europa y hace 50 años. ¿No? Como decíamos antes, el cambio de movilidad por este caso el tren y la bicicleta en el centro de Europa, se produce con la crisis del petróleo. No se produce porque sean gente que le guste más la bicicleta que a nosotros. ¿No? Entonces, es una transformación que viene siendo lógica, básica y sobre todo para ser, yo creo que también tener ciudades más justas, más socialmente más adaptadas. Porque muchas veces la gente piensa que simplemente el ecologismo es un tema del medio ambiente, no, también es un tema de aprovechar el espacio público, de ciudades más seguras, ciudades más pues con elementos de cuidados y con elementos bueno, que la gente pueda disfrutarlas de una manera más enriquecedora. Europa va por esa línea, por la línea de participación ciudadana, pero también va por una línea de cualquier tipo de financiación o fondo europeo que tengamos se basa en una descarbonización. Eso se ve claramente en Oviedo con los fondos europeos, ¿no? En los fondos EDUS y los fondos FEDER del Boulevard de Santullano. Al final se consiguen porque hay una propuesta de transformar una antigua autopista en una calle urbana, ponerle carriles bicis, poner un sistema de decir, sí, vamos a reducir el número de coches que entran con un aparcamiento disuasorio, una serie de elementos que, bueno, la política es buscar cómo reducimos lo que contaminamos. Porque, claro, no solo lo que contaminamos, sino también energéticamente lo que gastamos. Uh -huh. O sea, la bicicleta, salvo, ya te digo, ir caminando, que es el medio de transporte más ecológico y económicamente más rentable, es el segundo, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, el transporte público es un elemento básico donde tendríamos que tener, pues, bueno, en este caso el ferrocarril, pero tiene que ser básico para estructurar Oviedo y Asturias, ¿no? Muy bien, pues Nacho, muchas gracias por acompañarnos y resolvernos todas estas dudas. Vamos a terminar ya. Gracias a la gente que nos habéis estado siguiendo por el Facebook y los que habéis hecho comentarios y preguntado. Y bueno, vamos a intentar hacer con más frecuencia este tipo de formatos para, bueno, para comentar un poco la actualidad de la ciudad y los problemas que hay. Recordar que nos podéis seguir por las redes sociales, que os podéis suscribir al canal y que podéis también plantearnos a través de Facebook, de las redes sociales, pues temas que os interesaría que tratásemos, ¿vale? En este programa y gente que podamos entrevistar o hablar con ellos y bueno, hacer debates de este estilo que es algo muy necesario e interesante. Entonces, pues vamos a finalizar ya. Gracias otra vez, Nacho, y que paséis un buen domingo.
Gracias a ti, hombre. Venga, Anda, hasta luego. hasta ahí.